Exactamente a las 9 de la mañana con 36 minutos regresamos a esta primera edición de Radio Análisis en este día jueves 13 de abril del año 2025. Hace algunos días conocimos las últimas cifras de la encuesta nacional de empleo que elabora el Instituto Nacional de Estadística y que muestra algunas variaciones más bien mínimas respecto de lo que habíamos visto en encuestas anteriores. Una oportunidad que se nos abre también para poder conversar respecto de este tema con nuestros amigos y amigas de Fundación Sol. Así que saludamos de inmediato a la antropóloga social e investigadora de esta fundación, Karina Narbona, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Karina? Buenos días, gracias por estar acá en la radio. Buenos días, gracias por el espacio. Sí, Karina, preguntarte en primer lugar, en términos generales, ¿cómo han visto en la Fundación los datos que se han conocido en los últimos días respecto a la situación del empleo en Chile? Bueno, ahí lo primero que habría que señalar es que todavía nos encontramos en una situación muy por debajo de la realidad que existía previamente a la pandemia, ¿verdad? O sea, hay signos de recuperación, pero eso todavía es bastante leve o mínimo en relación a la situación previa, que no era buena. Entonces, obviamente esto es un llamado de atención, ¿verdad?, respecto a la realidad del trabajo en Chile, la realidad estructural que venimos arrastrando hace bastantes décadas y en relación a la coyuntura actual en particular. Y ahí habría que reconocer que, si bien ha aumentado el empleo, todavía estamos con 189.000 empleos faltantes en relación al periodo anterior. Aquí estamos evaluando los 5 últimos años en relación al trimestre de diciembre, enero, febrero de 2020, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora tenemos el trimestre diciembre, enero, febrero de 2025. Ese es el último dato. Entonces, 189.000 empleos menos. Y esto es bien relevante porque quiere decir que la economía no se ha recuperado en relación al empleo y al parecer el empleo no se está recuperando como en el mediano plazo en adelante, ¿verdad? Uh-huh. Al parecer se acomodó uh-huh. en este estado con menos empleo. Y esto, bueno, lo venimos advirtiendo hace tiempo. Tiene que ver con que los empleos que se generan en Chile en general no son empleos estables, productivos y que frente a cualquier deterioro económico, y vaya que grave que fue la pandemia y después toda la situación internacional que se ha vivido, bueno, frente a cualquier deterioro estos empleos tienden a esfumarse y es lo que estamos viendo hoy en día. Uh-huh. Ahora, Karina, estamos hablando efectivamente ya de media década, ¿no? Que inició la pandemia. Da la sensación de que es menos, pero ya ha pasado un lustro en el fondo desde que empezó todo ese proceso y la situación, como bien dices, pareciera estar estancada. ¿Cuáles son las características de nuestro empleo que efectivamente impiden de que haya una recuperación un poco más acelerada? Bueno, mirando las últimas cifras se puede ver que la recuperación que ha habido del empleo ha sido en su mayor parte, el 79%, empleo que es endeble, es decir, por ejemplo, empleos formales, pero que no tienen todas las garantías en cuanto al cumplimiento de distintas disposiciones institucionales, o bien que son externalizados, que son por contratación externa, entre otras características, es decir, con poca seguridad, y también empleos informales. Y esto, que es una característica del último tiempo, en realidad habría que rastrearla en el largo plazo, como decía. Y en realidad hace bastante tiempo, por lo menos desde 2010, cuando se actualizó la encuesta de empleo y es posible medir estos indicadores, por lo menos desde 2010 que venimos viendo que en general el empleo que se va creando tiene estas características. Es empleo externalizado, es cuenta propia de baja calificación, en general informal, ¿verdad? Etcétera. Entonces, bueno, hay un problema de que va progresando, va creciendo la precariedad del mundo del trabajo. ¿Y por qué tenemos estas características? Habría que mirar, por un lado, en ciertas condiciones propias de la economía chilena neoliberalizada, además, ¿verdad? Donde tenemos que las actividades que dinamizan la economía, las actividades, por ejemplo, de extracción de materias primas o de elaboración menor de las materias primas, dinamizan, como digo, pero absorben poco empleo. Uh-huh. En general son actividades poco masivas laboralmente.
Y el resto del empleo está concentrado en actividades como el comercio y los servicios, donde la inestabilidad es mayor. Eso en términos de rasgos estructurales. Pero por otro lado también tenemos que los recursos asociativos de las y los trabajadores son muy débiles. Me estoy refiriendo con esto a los sindicatos. Por lo tanto, la estabilidad que se puede asegurar en el empleo, gracias a la protección que puede generar la acción colectiva, también se ve muy perjudicada. Y con esto también quiero referirme no solo a la estabilidad, sino que también a los salarios. Y eso es un tema que venimos hablando desde hace bastante tiempo también desde Fundación Sol. Ahora, Karina, en general se ve un proceso de recuperación lento del empleo, pero ¿qué pasa con grupos que ya de antes, como comentabas, venían con situaciones complejas o de rezago? Por ejemplo, las mujeres o el empleo juvenil. Bueno, aquí tenemos un problema mayor, ¿verdad? Porque la tasa de desempleo en este momento es bastante alta, 8,4%, y en el caso de las mujeres llega a 9,3%. Siempre en casi todos los indicadores las mujeres están en una peor situación, ¿verdad? Y bueno, nosotros tomamos no solamente la tasa de desempleo abierta, que nos muestra las personas que están en el fondo buscando un trabajo y no lo encuentran, ¿verdad? Sino que consideramos a las personas que pueden llevar tiempo buscando un trabajo y que desde hace un tiempo a esta parte dejaron de buscar porque se cansaron, pero están disponibles para trabajar. Entonces, ellas se llaman en general esas personas desalentadas. Se habla del desempleo oculto con eso. Y también habría que considerar, y lo hacemos, el subempleo. El subempleo por insuficiencia de horas, porque se trabajan pocas horas, aunque se quisiera trabajar más, pero el mercado laboral no ofrece esa oportunidad. Y si se considera el desempleo equivalente por subempleo y el desempleo de las personas desalentadas, se puede llegar a una medida mucho mayor. Nosotros hablamos de la tasa de desempleo integral, que no es una medida arbitraria, es recogiendo recomendaciones internacionales y mediciones que también se hacen en otros países. Y la tasa de desempleo integral en Chile asciende a 11%. Entonces, aquí ya tenemos un salto mayor. Y en el caso de las mujeres, eso llega a 13,2%. Entonces, tenemos una situación de desempleo que es masivo, ya sea desempleo parcial o total, y esto también repercute sobre el conjunto de la sociedad. Por un lado, presiona los salarios a la baja. Cuando hay más cantidad de personas excluidas del mercado laboral o excluidas de la ocupación, finalmente lo que tenemos es que se genera una gran presión sobre los empleos existentes. Entonces eso tiende a bajar los salarios. También es una explicación de por qué tenemos tan bajos salarios en Chile. Y por otro lado, genera ciertas dinámicas que, bueno, las conocemos, en cuanto a las posibilidades de sociabilidad que hay, no tener un empleo, el impacto que genera en cuanto a las violencias que se dan a nivel intrafamiliar, por ejemplo. Por supuesto que las comunidades encuentran formas también resilientes de resistir y de sobrevivir en estas condiciones. Hay dinámicas de solidaridad también, pero hemos visto también mucha violencia. Y esto termina finalmente impactando todo nuestro vínculo social, digamos, como sociedad chilena. Y esta situación, como decía, en el caso de las mujeres es más grave. También hay un problema con el empleo juvenil, ¿verdad?, en particular. Y eso, mientras no tengamos un cambio en cuanto a transformación de la sociedad más amplio como un todo, pensando en la matriz productiva, pensando en el poder organizado de las y los trabajadores, ¿verdad? Es difícil que tenga un cambio relevante en los próximos meses, en los próximos años. O sea, habría que apuntar ahí algunas reformas estructurales y al aumentar también la capacidad de autoorganización popular. Karina, luego de la pandemia también vimos cómo aumentó considerablemente el empleo informal o empleo precario, y que parte del empleo que se ha recuperado ha sido precisamente de esas características. De acuerdo a la última encuesta, habría, al parecer, una baja, pero no está claro si eso se va a mantener en el futuro. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, bueno, en realidad lo que ocurrió en la pandemia es que el empleo informal bajó,
pero porque cayó también el empleo formal. O sea, cayó el empleo formal, informal, porque cayó todo el empleo. Y en los últimos meses había una recuperación. Ha mostrado que la informalidad en el fondo está alcanzando incluso niveles menores a la situación previa a la pandemia, un 26,1%. Pero aún así no deja de ser un dato importante, y hay que considerar que esta medida oficial de informalidad considera a la población que no tiene cotización, o sea, ocupada, que no tiene cotizaciones de salud y previsional, que es una medida bastante estrecha. O sea, podríamos considerar otras dimensiones, por ejemplo, acceso a sala cuna, vacaciones pagadas, licencias por maternidad o por enfermedad pagada, otra serie de disposiciones formales que a veces no se están cumpliendo. Pero si consideramos esta medida restringida, la informalidad está en una situación que, digamos, es levemente mejor que la anterior, ¿verdad? Pero ahí, de todas maneras, en esa medida restringida y que es comparable internacionalmente, hay que considerar que Chile se encuentra en una situación particular. En general, los países de ingresos altos tienden a tener menor informalidad. Y la mayor informalidad se da en los países de ingresos bajos, ¿verdad? Chile es clasificado dentro de los países de ingresos altos y, sin embargo, su nivel de informalidad es bastante considerable. Y eso es ya un dato que debiese preocupar. Si bien dentro de Latinoamérica, Chile es el segundo país con esta medida de informalidad más acotada, después de Uruguay, y habiendo países, por ejemplo, en la América Latina y el Caribe, tenemos el caso de Honduras o de Bolivia, que puede superar el 80% de la informalidad. Si bien se da esa situación, está de todas maneras bastante expandida la informalidad, 30%, o sea, 26% no es menor. Y además está el factor de lo que nosotros llamamos la formalidad precarizante. O sea, tenemos empleos formales, pero esos empleos no están asegurando necesariamente una cierta estabilidad o protección social. Por ejemplo, tenemos empleos que puedan ser formales, como los empleos externalizados, ¿verdad? Por suministro de trabajadores, por subcontrato o por enganche. Y este tipo de empleo no permite proyectarse en el tiempo, significa menores salarios, significa menores posibilidades de sindicalización, etcétera. Y este es el tipo de empleo que viene creciendo en Chile. Entonces, hay que mirar la informalidad, por supuesto, y hay que mirar también qué pasa con nuestra formalidad, que es de muy baja calidad. A propósito de eso, ¿qué pasa con los salarios? Porque, por ejemplo, no solo respecto de lo que estamos conversando, sino que también debates que se han puesto durante los últimos días sobre la mesa a propósito de esta petición de la CUT de avanzar hacia un sueldo vital, ya no hablar de sueldo mínimo, sino que sueldo vital de aproximadamente 725.000 pesos. Se ha vuelto, o por lo menos han envuelto estos discursos respecto de que eso actualmente, como está nuestro mercado, es imposible, por lo menos por parte de las empresas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué podemos decir respecto de eso? ¿De por qué en Chile los salarios son tan bajos? Bueno, en Chile tenemos un promedio salarial de 830.000 pesos, pero este promedio no dice mucho en una sociedad tan desigual como la chilena. Entonces habría que mirar, ahí siempre decimos, las personas que están en el punto medio de la distribución, el 50% de las personas. El 50% de las personas gana 580.000 pesos o menos líquidos, o sea, sin las cotizaciones previsionales. Y este es un salario que difícilmente permite, ¿verdad?, recuperarse, reproducir un hogar y poder, en el fondo, realizar una vida medianamente plena. Es bastante restringido y genera bastante estrés presupuestario en los hogares. Y esta situación, que significa un divorcio entre lo que se gana y el estándar de vida de una sociedad, el costo de la vida, esta situación, como lo he señalado antes, tiene que ver con la distribución de poder en la sociedad también. Ahí, aunque no lo explica únicamente, creemos que la debilidad organizativa
del mundo del trabajo en cuanto a la acción sindical que puedan llevar a cabo para defender los puestos de trabajo, para defender los salarios, para poder incidir en las decisiones de las empresas, ¿verdad? En las decisiones de inversión, de contratación, etcétera. Toda esa posibilidad que ofrece la acción sindical está muy restringida y eso repercute en los bajos salarios. También mencionaba el tema de la gran cantidad de personas que se encuentra al margen del trabajo remunerado y que eventualmente podría integrar ese empleo y que genera una presión a la baja también sobre los salarios. Habría que tenerlo en cuenta. Y finalmente, la condición histórica del capitalismo chileno, ¿verdad? De su inserción en la economía mundial, que es a través de la extracción de materias primas y que no generan empleos que puedan ser más sustantivos y que puedan ofrecer mejores salarios también. Como no se apuesta a la innovación, tampoco tenemos que la fuerza de trabajo pueda desarrollar sus habilidades como a un nivel superior. Hay un aumento de la escolarización en la población ocupada en Chile, eso es evidente, pero también tenemos un aumento del subempleo profesional y eso tiene que ver con la matriz productiva. El 30%, tenemos un 30% de subempleo profesional. ¿Qué quiere decir esto? Son personas que, teniendo un grado de educación superior completo, encuentran empleos que son inferiores a esa calificación. Que finalmente tenemos que hay una superabundancia, digamos, de mano de obra calificada que no encuentra la posibilidad de realizarse, de poder ejercer sus habilidades en los empleos que hay en Chile. Y esto también significa mermar los salarios que se pueden ir obteniendo. De ahí que hablemos de que es un mercado de trabajo, una situación del trabajo en Chile que es estructuralmente precaria. Y que eso tiene su correlato, por supuesto, en la dimensión más material, más concreta, que son los salarios. Bueno, Karina, sin duda alguna podemos seguir conversando de este tema porque son muchas las aristas, son muchas las dimensiones en la cual poder abordar la situación del trabajo actualmente en nuestro país. La página web de Fundación Sol, www.fundacionsol.cl, tiene una serie de trabajos, una serie de estudios respecto del tema. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Queremos agradecerte que haya estado con nosotros acá a esta hora de la mañana. Karina Narbona, antropóloga social, investigadora de Fundación Sol, y te esperamos pronto junto a todo el equipo de la Fundación acá en la radio. Que estés bien. Muchas gracias, Claudio. Y cuando son las 9 de la mañana con 53 minutos, despedimos también esta primera edición de Radio Análisis. Agradecer la sintonía que nos entregó durante esta jornada. Siga con nosotros en las plataformas de Radio Universidad de Chile porque ya llega Nicolás Rojas y Semáforo, pero también acompañe la programación de la red de radios que piensan y el canal de televisión Uchile TV. Yo me reencuentro con ustedes a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis. Antes, boletines informativos con lo que está ocurriendo durante esta mañana en nuestro país y el mundo. Y mañana a las 7 en punto, una nueva primera edición. Que estén muy bien, que tengan un buen día.